para todos. Buenos días, mi coronel. Hoy es martes 20 de mayo de 2025. Estamos en la emisión 763 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, a 237 episodios de completar nuestro primer gran objetivo de llegar a las 1000 emisiones. El tema que vamos a abordar hoy fue una exitosa operación de tropas del batallón Magdalena orgánico de la Novena Brigada en el bellísimo municipio de Tímana, ubicado al sur del Huila, en julio de 1985, cuando una unidad fundamental de esa unidad táctica entró en combate con narcoterroristas de las FARC y eliminó a 2 criminales de este grupo. Se resalta este hecho porque estamos hablando de 1985, cuando ya el señor Belisario Betancur completaba un año de haberse arrodillado ante las FARC en Casa Verde y haber firmado la iniciación de las conversaciones de paz, y supuestamente los terroristas estaban quietos en sus guaridas esperando a que la Unión Patriótica le hiciera todo el trabajo político. Pero el ejército había encontrado documentos y además Jacobo Arenas descaradamente acababa de publicar un libro titulado Cese al Fuego, en el cual decía que el cese al fuego era simplemente una medida táctica de engaño a la oligarquía para seguir avanzando en el proceso hacia la toma del poder. Y el cínico dirigente político Ernesto Samper Pizano fue quien le hizo la presentación a ese libro en el Hotel Tequindama, en medio de todos los bandidos de la UP que estaban haciendo campaña política. Tampoco nos lo cuenta el señor de Rux en su historia. Eh, pero además tiene la connotación que se acababa de romper la conversación con el M-19, porque se descubrió que precisamente para el 20 de junio del año 1985, los terroristas del M-19 habían planeado desatar una oleada criminal sin par en Colombia. Las fuerzas militares actuaron rápidamente, algunos fueron capturados, otros planes fueron desbaratados y otros alcanzaron a cometer actos terroristas. Entonces se fueron para el monte, pero no sin antes de echarse un discurso impresionante en la Plaza de Bolívar, donde reunieron como a 10.000 personas, y el terrorista Andrés Almarales echó un discurso en el cual llamó a Belisario Betancur manzanillo, mediocre, politiquero, traidor con las causas obreras. Le puso todos los motes posibles en plena plaza pública, y además eh, anunciaron que iban a tomarse las fábricas, iban a tomarse las tierras de los finqueros, los ingenios en el Valle del Cauca y el Congreso de la República. O sea, cuando Petro dice que invita al pueblo a tomarse el Congreso de la República, es porque ya esos bandidos del M-19 toda la vida han dicho lo mismo, y quiere cristalizar el sueño de esos terroristas. Y pues 4 meses después ocurrieron los lamentables hechos del Palacio de Justicia. Entonces estamos en un entorno complejísimo, las FARC mintiendo de que estaban en paz, y se encontraron documentos en el que Jacobo Arena les decía: si tienen que matar, maten, porque eso es bueno para la salud de la revolución, pero nunca digan que fueron las FARC, digan que fueron las fuerzas militares. Y los secuestros no los llamemos secuestros, llamémoslos retenciones, pero retengan a todo el que tenga plata, porque una cosa es lo que estamos hablando con el gobierno y otra cosa es las finanzas que necesitamos. Y el Tornillo Lozada, eh, Granda y el otro terrorista que se acababa de volar de las FARC con una plata, iban por todo el país recogiendo el dinero en tulas de lo que se exigía por los secuestros, y se lo llevaban directamente a Casa Verde, a Jacobo Arenas. Por esa razón fue que José Fedor Delgado, alias Javier Reyes, José Fedor Delgado, se voló con ese dinero y creó el grupo Ricardo Franco, y ahí fue Troya cuando la masacre de Tacuello. Todo ese es el contexto. Sigamos. Mi coronel, buenos días. ¿Cuál es la importancia geoestratégica
del departamento del Huila y en especial del municipio de Timaná? Bueno, como hemos dicho muchas veces, el departamento del Huila está ubicado en el centro sur occidente de Colombia y articula hacia el occidente el departamento del Cauca para salir al Pacífico, hacia el noroccidente el departamento del Tolima para continuar por el valle del Río Grande de la Magdalena, que lo vemos aquí, hacia el suroriente al Caquetá, al oriente al Meta. Si sigue la línea de la cordillera llega a Bogotá directamente, no es tan lejos. Y si va al sur, cruza la bota caucana en el Cauca y está en el Putumayo, Nariño, y puede llegar o al Ecuador o al Perú. Y si baja por el río Caquetá, ya está en el Amazonas cruzando a Brasil. Por ende, cualquier actividad de orden revolucionario que se pretenda hacer desde el hinterland hacia el heartland de Colombia debe pasar por el Huila, habida cuenta que tiene dos cordilleras, un gran valle y una zona muy grande donde se puede delinquir aprovechando la configuración del terreno. El municipio de Timaná, histórico o muy conocido en la historia de Colombia por el relato de la cacica Gaitana, que le sacó los ojos a don Pedro de Añasco porque le mató un hijo en la época de la conquista española. Está ubicado al oriente del río Magdalena y al occidente de las estribaciones de la cordillera oriental. En ese municipio, que además es precioso por la formación volcánica de sus tierras y por la riqueza de su suelo y la cantidad de cursos hídricos que van bajando de la cordillera a formar los afluentes del río Magdalena, hay un gran potencial agropecuario y tiene comunicación directamente con el Caquetá, pasando la cordillera por Suaza o por Acevedo. Es la entrada al municipio de Pitalito, donde las FARC establecieron una especie de control para proyectarse hacia el Putumayo, Caquetá, Cauca, y además queda sobre la vía principal que corre paralela por el Valle del Magdalena desde Neiva hasta el Ecuador, cruzando por el Putumayo. Por ende, cualquier actividad subversiva que se realice en el sur del Huila tiene a Timaná, Azuaza, Acevedo, Palestina y Pitalito como municipios claves y salida hacia el Huila y el Caquetá, hacia el Caquetá y hacia el eh, Putumayo. Eh, Al ver la configuración topográfica y lo que allí se da, el café de Timaná es de la mejor calidad, clima espectacular, una temperatura media riquísima, eh, los suelos, como decimos, muy fértiles, mucho verde, eh, en los filos, en la parte baja de las cordilleras mejor, aprovechando los ríos, los cursos de agua, desde los indígenas hasta la época actual, los campesinos han cultivado en estas breñas y en el fondo las etnias indígenas que poblaron esa región dejaron grabado también para la historia, igual que en Chiribiquete en el Guaviare, su arte rupestre. Esta es una de las veredas del municipio que ya está electrificada y los campesinos le sembraron este par de pinos, par de coníferas que son espectaculares. Mucha gente va a Timaná solo por ir hasta este sitio y tomarse la foto en medio de los dos pinos, además de que en la zona hay bastantes pinos y como se ve muy forestada, mucha agua y campesinos muy trabajadores, pero infortunadamente los bandidos de las FARC ahí metidos, reclutando a los campesinos, haciéndole daño a la población, asesinando gente, como si fuera una desgracia para ese departamento y para ese municipio. Adelante, mi coronel. Y coronel, ¿cómo podríamos resumir la situación de violencia e inseguridad al término del tercer año de mandato de Belisario Betancur? Muy
descompuesto el país, el señor Belisario Betancur, si vamos a hacer un balance real de su gestión como promotor de la paz, es peor o igual a Juan Manuel Santos y a Gustavo Petro. Su desgobierno fue aterrador. Es más, no sería exagerado decir que toda esta desgracia que está padeciendo Colombia con el terrorismo comunista adquirió legitimación y proyección desde el gobierno o desgobierno de Belisario Betancur, un sujeto inepto para gobernar, politiquero al extremo, irresponsable en el ejercicio de sus funciones, amigo de los bandidos, eh, olvidado de las necesidades reales del país al que le ha prometido casa, carro y beca, y, e incapaz de dirigir el Estado. En esas palabras se puede resumir las condiciones de Belisario Betancur para estructurar algún programa de defensa nacional y de seguridad para los colombianos. Las guerrillas tenían ya la iniciativa completa. Él no hacía sino sacarlos de la cárcel, igual que Petro, prometerles que al país que era que esos muchachos eran díscolos y se tenían que regresar a la vida normal. En algún discurso público dijo que él no entendía cómo esos muchachos luchaban por algo que estaba escrito en la Constitución, que Colombia tenía muchas fallas y muchos errores, y si los tenía, pues él era uno de los responsables, porque era uno de los politiqueros que más tiempo llevaba. En medio de esas infiltraciones en el batallón Ayacucho, se metió un bandido del M-19 de soldado, lo detectaron a tiempo, y este bandido comenzó a hacer un robo continuado de armas del almacén de Indumil. Y cuando ya se notó el faltante, que era exagerado, pues se inició la búsqueda y fueron encontradas 64 armas en distintos puntos del batallón enterradas. Y el bandido confesó ser del M-19 y afortunadamente se recuperaron todas, pero se determinó que era un delincuente que tenía un prontuario muy amplio. Por eso es tan necesario que en los batallones exista en la sección de inteligencia un documento secreto que llama el quién es quién, en el cual se tienen fichas, o se tenían en ese tiempo fichas con información de todos los delincuentes de una región. Pero a partir de la Constitución del 91, con el argumento de la privacidad de las personas, se prohibió tener esos controles y por eso se ha mantenido el crecimiento de la infiltración de los bandidos en las fuerzas militares y de policía. Si en ese tiempo existiese control y pasó, ¿cómo sería? En Medellín fueron dados de baja dos extorsionistas de Ricardo Franco, o sea, el grupo que se ha abierto de las FARC y que han antes sido bandidos de las FARC. Y en Bogotá, los dirigentes de las altas petroleras como Occidental y Manesman habían sido denunciados por el general Jaime Hernández López, comandante de la cuarta división, de que estaban entregándole dinero a los bandidos de las FARC y el ELN. Obviamente los presidentes de las compañías reaccionaron y dijeron que ellos no, que si alguien lo estaba haciendo era de manera personal, no que las compañías petroleras estuvieran con esa política y que ellos no tenían como ni controvertir ni tampoco demostrar que fuera cierto, que era que el ELN y las FARC les ofrecían seguridad a cambio de que pagaran extorsiones, pero que pues eso quedaba en manos de las autoridades. Entonces vemos dos, tres casos similares a lo que ocurre ahora y simultáneos con el, lo que estaba sucediendo en el Huila, donde las FARC supuestamente estaban en paz y seguían delinquiendo. ¿Cómo describieron en el Congreso de la República los líderes campesinos, instrumentalizados por los grupos narcoterroristas, la crítica situación de violencia comunista contra Colombia? No es ningún secreto que desde la creación de los movimientos agraristas del bandido Juan de la Cruz Varela, los
sindicatos o ligas o organizaciones agrarias campesinas han estado infiltradas o manipuladas por el Partido Comunista. Como la UP estaba en boga y les habían dado casa, carro y beca y un poco de bandidos en el Congreso y estaban en campaña política para alcaldías y gobernaciones, perdón, en alcaldías, sí, en alcaldías y gobernaciones con el punto de que había que meter eso dentro de la constitución, que no fuera el presidente ni los gobernadores los que nombraran los alcaldes, sino que fuera de elección popular. Entonces estaban empoderados y como se estaba hablando de paz, lo mejor era siempre llevar, entre comillas, a la población civil víctima del conflicto. Obvia y naturalmente no iban a llevar a los escenarios públicos a ciudadanos honestos, sino llevaban a sus cómplices. Entonces llevaron al Congreso de la República miembros de la NUC y otras organizaciones campesinas a que hablaran de la violencia. Y el cuento era el mismo de siempre, es que el Estado tiene que negociar, los campesinos desde la óptica de los comunistas están en medio de los juegos, la solución práctica es que se suspendan las operaciones militares y se negocie con los bandidos, y ya de ahí pues el paso siguiente es que los bandidos dicen que ellos no entregan las armas y se vuelve un círculo vicioso. Eh, Hubo un Congreso Nacional Campesino en el cual expresaron todo eso y de allí enviaron los delegados al Congreso de la República y Belisario Betancur, igual que Petro, politiquero, les envió el mensaje de que él era campesino, que él estaba con ellos y que estaba muy preocupado por el verano, por la especulación, por el acaparamiento, por la falta de incentivos para los campesinos, pero no dejaba de ser bla, bla, bla y politiquería porque al mismo tiempo andaba detrás del Premio Nobel de Paz con el tema de Contadora y con los diálogos con los bandidos. Entonces, todo eso que ocurría le servía de plataforma de lanzamiento a su campaña politiquera para el Premio Nobel de Paz. En eso se resume la situación que describían los campesinos de estar en medio de dos fuegos, porque no eran todos los campesinos, sino los del Partido Comunista que estaban hablando en nombre de todos los campesinos. ¿Cómo relataron los medios de comunicación los hechos relacionados con la muerte en combate de dos narcoterroristas de la cuadrilla 13 de las FARC en combates en el área rural del municipio de Timaná, Huila, contra el batallón Magdalena, mientras los cabecillas dirigían la UP desde Casaverde en Uribe Meta, engañaban al país con la evidente complicidad de Belisario Betancur? Pues la novena, la sexta y la decimosegunda brigada en ese momento, obviamente la séptima, que era la que tenía la sede allá de Casa Verde, eran las cuatro unidades militares con más dificultades y con más quejas de parte de los comunistas armados y desarmados, debido a que se hizo el inicio de las conversaciones, se decidió que las fuerzas militares no operarían, pero que mantendrían la presencia, y entonces, pues obviamente no podían estar estáticas ahí en un lugar sin hacer nada, tenían que estar garantizando que se estuviera cumpliendo el pacto y que los bandidos no vinieran a secuestrar y robar porque ellos seguían en la misma. Entonces, en la zona de Timaná, el batallón Magdalena tenía unas unidades garantizando la seguridad de los campesinos y los bandidos de las FARC tenían un grupito pequeño de civiles, de bandidos vestidos de civil, que aplicaban el plan pistola contra las unidades y llegaban por sorpresa a asesinar uno o dos soldados, les quitaban el fusil y se volaban rápido por el monte. Ese era un sistema que tenían y usaban mucho. O a veces se iban detrás de una patrulla y esperaban que la patrulla hiciera un alto y, como decían ellos, pistoleaban al último soldado de la patrulla y se robaban el fusil. Entonces, en un intento de esos, dos bandidos de nombre Marley José Trilleros González, alias Samuel, y Fabiola Ortega Moncayo, alias Marcela, dos terroristas de la cuadrilla 13, intentaron hacer lo mismo y los soldados los dieron de baja. Les decomisaron esas
Armas y el general Hernán Guzmán Rodríguez, que era el comandante de la novena brigada, puso el dedo en la llaga y publicó lo que estaba ocurriendo con pelos y señales. Inmediatamente desde Casaverde, Jacobo Arenas dijo que ellos estaban respetando los acuerdos de entrega y cese al fuego, que había que investigar eh, a los militares y policías que le estaban asesinando a su gente porque ellos estaban cumpliendo con todo lo pactado. Entre tanto, el presidente del Partido Comunista, el secretario general del Partido Comunista en Colombia, Jaime Caicedo, otro sujeto que toda la vida ha sido amigo de los terroristas y jamás lo han investigado por nada, manifestó que acababa de regresar de Venezuela, donde los comunistas venezolanos, entre los cuales estaba el mayor del ejército de esa época, Hugo Chávez Frías, hacía parte de ellos y estaba ahí clandestino, eh, manifestaban que mientras Colombia no le cumpliera a los terroristas de las FARC todo lo que les había prometido Belisario Betancur, la guerra iba, que la Unión Patriótica sí era el partido de los bandidos y el Partido Comunista, según él, era apenas uno de los apéndices de la Unión Patriótica, que ahí estaban integradas las FARC, un movimiento que se llamaba Camilo Torres, que luego se denominó A Luchar y era del ELN, encabezado por una cantidad de curas clandestinos, y el Partido Socialista Revolucionario, que, que era otro grupo de bandidos que tenía el PRT arriba en La Guajira y en la costa, perdón. Y que ellos decían que no, que una cosa es el Partido Revolucionario de los Trabajadores, otra cosa es el Partido Socialista de los Trabajadores, que lo encabezaba una señora de nombre Socorro. Y dijo también que el ex canciller conservador, porque vean que el único torcido no es Álvaro Leiva Durán, eh, Álvaro Alfredo Vázquez Carrizosa, hijo de un general de la República famoso en la guerra del Perú, Vázquez Cobo, en cuyo nombre, cuya memoria se nombró el aeropuerto de Leticia. Este sujeto Vázquez Carrizosa era un defensor a ultranza de derechos humanos y estaban en la UP haciendo una selección a quién de los tres enviaban de candidato presidencial, si a Vázquez Carrizosa, a Jacobo Arenas o al terrorista Braulio Herrera. Entre tanto, en Santander, en Bucaramanga, anunciaban que la Unión Patriótica iba a hacer su presentación pública el 25 de julio y que la concentración la presidiría el terrorista Braulio Herrera y que inclusive se hacían rumores si el propio terrorista Jacobo Arenas iría allá. Más enredo, más realidad, y en ese escenario los bandidos de las FARC seguían delinquiendo gracias a la debilidad de carácter de Belisario Betancur. Y coronel, ¿qué hechos de violencia comunista contra Colombia perpetraban para la misma época las cuadrillas del M-19? Muchos hechos de violencia política perpetraron los terroristas del M-19 al mismo tiempo que hablaban de paz. Hubo acciones de estos criminales en varias partes del país. Igual el ELN, en las mismas FARC, secuestraron a unos indígenas que no estaban de acuerdo con ellos y lo hicieron por medio del grupo Quintín Lame, que era otro grupo terrorista de orientación indígena, pero filosofía comunista. En el Caquetá hubo unos enfrentamientos del ejército con unos bandidos en la inspección del Pará en Florencia, eran del M-19. En zona urbana de Popayán hubo combates con unos terroristas del M-19 y en Bucaramanga fueron dejados en libertad por un juzgado 11 sindicalistas de la organización UCITRAS, que eran miembros del M-19, pero como siempre, que faltó la prueba, que la captura estuvo mal hecha, que en el informe le faltó una coma, un punto y coma, y por esa razón quedaron libres los bandidos. Eh, Ahí estaba inclusive un tipo de apellido Nelson
Gerardo Tavera, que era menor de edad, pero que estaba eh, sindicado de ser miembro del M-19. Por su parte, el EPL en Urabá seguía cometiendo delitos, ya estaban también con el cuento de la desmovilización y tenían eh, patente de corso del presidente Betancur para moverse por toda la región. eh, en un intento de asesinato de un suboficial por parte de estos bandidos, fueron capturados y llevados a una base militar y pusieron a un soldado a cuidarlos y el soldado se puso a hablar con ellos, se descubrió y le raparon el fusil y cuando se iban a volar otro soldado los dio de baja. Entonces aparecieron todos los bandidos diciendo que eso no ha sido cierto, que ha sido una ejecución extrajudicial dentro de una base militar y el señor Betancourt, en lugar de asumir una posición clara, entonces que iba a hacer investigaciones hasta el fondo de los hechos, investigación que nunca se hizo, pero que demostró el nivel de las circunstancias en que estaba el país en ese momento. Y coronel, ¿cuál fue en ese momento la prueba del cinismo del grupo narcoterrorista M-19, aprovechando la debilidad de carácter del mandatario Belisario Betancur? Pues mi coronel, es que aquí vemos que en Bogotá, en Armenia, mejor, el director nacional de la policía, general Delgado Mayarino, presidió una ceremonia en la que condecoró a estos policías que vemos en la foto. Estos policías fueron los héroes que salvaron el sangriento ataque terrorista del M-19 contra Génova Quindío, que ya lo vimos aquí hace un par de años, en el cual fue asesinado un capitán de la policía miserablemente cuando cruzaba un puente que venía desde Caicedonia a apoyar a las unidades que estaban en combate con los terroristas en Génova. Eh, el señor Belisario Betancur miró para otro lado. Era increíble que con ese crimen tan atroz siguiera dialogando con el M-19. Y aquí vemos que ese mismo día que estaban condecorando en Armenia a los policías, el exgobernador del Valle, de quien también hablamos aquí cuando analizamos la toma o el asalto terrorista del M-19, encabezado por Carroloco Pizarro contra los pobladores de Herrera, al sur del Tolima, allí estaba de manera extrañísima un exgobernador del Valle de nombre Jaime Arizabaleta Calderón, quien, a quien no le hicieron nada, a pesar de ser un politiquero de esos de los que tanto odian los comunistas, y le entregaron un mensaje para el presidente de la República diciéndole que en breve le enviarían todo el memorando completo de lo que ellos querían para hacer la paz, pero que lo importante era que se suspendieran las operaciones militares y que mm, el presidente Betancourt mantuviera en alto esa bandera de la paz, porque lo que había era personas infiltradas dentro del gobierno que no querían la paz entre los colombianos. Y ya sabemos que para los comunistas la única paz valedera es que la gente en el país. El resto siempre tendrán enemigos de la paz. Entre tanto, el grupo Autodefensa Obrera, un grupo terrorista del cual hemos hablado aquí también en varios episodios, eh, habían estado en la cárcel por los delitos cometidos, entre ellos el asesinato a sangre fría del ex ministro Rafael Pardo Huelvas aquí en Bogotá, y de manera increíble el señor Belisario Betancur lo sacó de la cárcel, dizque por su política de paz, o sea que Petro no es el único delincuente que ha sacado delincuentes de la cárcel, sino que tiene antecedentes grandes, y él, ese grupo terrorista anunció que a partir de la fecha se integraban a las filas de la Unión Patriótica. Como vemos, el cinismo era total de parte del M-19, eh, que solamente pedía que Belisario Betancur hiciera la paz con ellos, que había politiqueros de todas las pelambres haciéndoles el juego y que mientras tanto el país anegaba en sangre. ¿Por qué el Ejército Nacional advirtió al país a mediados de 1985 que los narcoterroristas de las FARC estaban violando los acuerdos de paz? Porque así como se presentó ese hecho
en Timanahuila, que generó una gran tormenta en el ámbito político y de los procesos de paz. En Barranca Bermeja la situación era mucho más compleja porque había ELN, EPL, FARC y ya se estaban formando unos grupos de justicia privada. Y todos los días había muertos, eh, había problemas con los sindicalistas del abuso que todos apoyaban al ELN, especialmente los dirigentes, los sindicalistas. Es más, había miembros del ELN ahí entre los directivos de ese sindicato. Y se estaban presentando muchos secuestros y asesinatos selectivos por parte de miembros del Partido Comunista y de las FARC contra campesinos, contra transportadores y contra contratistas de Ecopetrol. Entonces el comandante de la Quinta Brigada presidió un consejo de seguridad en el batallón Nueva Granada y, y abiertamente le informó al país que los bandidos de las FARC estaban violando los pactos que han firmado con Belisario Betancur y que eso eran mentiras, que esos delincuentes estuvieran en paz y que lo que estaban aprovechando era para amedrentar a los ciudadanos y a los campesinos con el fin de arraigar a la Unión Patriótica y establecer como una ley del terror en la que los bandidos podrían en que amedrentar a la gente y en teoría los que se han desmovilizado de las FARC para hacer campaña política en nombre de la UP tuvieran patente de corso. Obviamente esto no le iba a gustar ni a Belisario Betancur, ni mucho menos a los bandidos de las FARC, pero era la realidad de lo que estaba pasando. ¿Cuál era la principal preocupación en ese momento de los dirigentes liberales? La principal preocupación del Partido Liberal era que Luis Carlos Galán volviera a sus tuercas. Hacían lo posible y lo imposible porque este sujeto hablador, locuaz, populista, lenguaraz y sin ningún proyecto serio de Estado, dejara de hablar tanto y se dedicara a apoyar a los caciques del Partido Liberal que eran Virgilio Barco, Carlos Lleras Restrepo, Durán Luzán, Alfonso López Miquelsen, Julio César Turbay Ayala y otros politiqueros que eran los dueños del país. Entonces, ya estaba acordado por las altas instancias del Partido Liberal que el candidato tenía que ser Virgilio Barco. Inclusive dijo Durán Luzán una frase que se volvió muy común: y si no es Barco, entonces ¿quién? Y nos puso al único premio Nobel de Física que hemos tenido en la presidencia, un barco que vivía en la luna. Y entonces este señor hizo un viaje por la zona cafetera, fue con la esposa y andaba con los campesinos hasta cogió un machete en la mano para ir a ayudar a desherbar, como dicen los campesinos, algún sector donde la maleza pudiera afectar el cultivo de café. Politiquería al máximo extremo. Y se echó un discurso en el cual decía que Colombia necesitaba una reforma política para el cambio social y habló del pragmatismo eh, ambicioso y sacó otra frase porque Belisario Betancur había dicho que sí se puede, entonces este le agregó sí se puede, pero sí se sabe. Y él decía que hay que saber administrar al país. Habló de cómo lo haría, consejos regionales de política social y económica, bla, 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 conversión de algunos institutos y entidades descentralizadas en un banco de desarrollo, otro bla, 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 una comisión que desarrollaría ese plan, o mejor se lo instrumentalizaría y lo implementaría un plan de desarrollo social y rural. Eh, Hizo un elogio de la Constitución del 96, se dedicó a exaltar la historia de los congresistas liberales a lo largo de la accidentada historia de Colombia, dijo que había que devolver la ciudad a los ciudadanos y que la tranquilidad venía de parte de una política de administración municipal transparente, que desde su gobierno todo iría a ser paz, amor y desarrollo.
Lo cierto es que han pasado ya casi 40 años de esos discursos ventejulieros y al mirar con espejo retrovisor, el gobierno de Virgilio Barco fue tan malo como el de Betancur, como el de Samper, como el de Gaviria, pero uno ve hasta el canal Caracol hablando de que el gran estadista Virgilio Barco. Dentro de pronto veremos el gran estadista Gustavo Petro. Y entonces, ¿cuál era la principal preocupación en ese momento de los dirigentes conservadores? Pues la politiquería nunca se queda atrás. Como Belisario Betancur era conservador, o entre comillas decía que era conservador, el partido conservador obviamente quería tener el poder, pero estaban, como han estado divididos desde el golpe de opinión del general Rojas Pinilla y antes, pero se materializó ahí, entre Ospinistas y la Casa Gómez, los seguidores de Gómez Hurtado, de Gómez Castro y los seguidores de Ospina. Luego lo asumieron Pastrana y Gómez Hurtado, pero las líneas siguen siendo las mismas. Entonces Álvaro Gómez, que era el eterno candidato del Partido Conservador y era el menos malo de lo que había en todos los ramilletes, insistía en que la paz no podía ser permanente y cogió a un enfoque principal, su target, su blanco de ataques del Partido Conservador era Álvaro Leiva Durán y lo bautizó el estafeta de la guerrilla y a Belisario Betancur lo cuestionaba por débil, por falto de carácter, por incumplir la doctrina del Partido Conservador. Entonces, siempre Álvaro Gómez lo entrevistaban y decía que el proceso de paz no podía ser permanente, que las FARC estaban fortaleciendo las mismas republiquetas independientes que él había denunciado 20 años antes, que había falta de carácter de los dirigentes. Y aunque tenía razón, el tufo politiquero era evidente, que lo que andaba buscando era ser él el presidente de Colombia, igual que los demás politiqueros. ¿Estaba sintonizada la institucionalidad en la lucha contra el narcoterrorismo comunista a mediados de la década de 1985? No, desafortunadamente la historia de Colombia lo demuestra que nunca, desde el mismo nacimiento de la República, en Colombia la institucionalidad ha estado sintonizada en un solo paquete para resolver los problemas o responder a las agresiones y amenazas de la violencia armada, porque quedó desde el inicio de la República el cretinismo marcado en que los cargos públicos son para representar grupúsculos políticos de padrinazgos y no para estructurar el futuro de la nación, y por eso es que hubo guerras civiles y por eso intentaron matar al general Reyes cuando proponía un gobierno nacional, y por eso el Frente Nacional se convirtió en una repartija de corruptos del poder. Pues aquí lo vemos que de manera increíble la Policía Nacional estaba combatiendo en forma intensa el narcotráfico, tanto con fumigaciones como con destrucción de laboratorios, incautación de eh, precursores químicos y capturas de redes urbanas del narcotráfico que ya andaban metidas hasta los tuétanos con los grupos terroristas. Y prueba de eso es que para la época se estaba cocinando el acuerdo entre Pablo Escobar y el M-19 para asaltar el Palacio de Justicia y robarse todos los expedientes y desaparecerlos. Eh, el director de la policía era el general Víctor Delgado Mayarino y con un coronel que fue asesinado por Pablo Escobar después, Jaime Ramírez, encabezaban una lucha fuerte contra el narcotráfico y se determinaban zonas para fumigar. Pero ¿qué ocurría? Que cuando llegaban a fumigar, en el reconocimiento aéreo encontraban que a 2 o 3 kilómetros de donde habían hecho la fumigación de las matas de coca con glifosato o de marihuana, cualquiera de las dos, eh, había otros cultivos que no estaban mapeados, ubicados. Entonces el general y el coronel tomaban la decisión y de una vez fumigaban también eso. En la Sierra Nevada de Santa Marta había unos cultivos grandísimos de marihuana
con intereses de algunos politiqueros de la zona, muy conocidos en la región. Entonces la Policía Nacional hizo un plan para erradicar todos esos cultivos e inmediatamente aparecieron en la Universidad del Magdalena, que era tecnológica en ese momento, no era ni siquiera una universidad con todas las de la ley, y aparecieron unos científicos de la universidad que iban a hacer una valoración técnica de los cultivos para ver qué tanto servía el glifosato o no para erradicarlos. Y entonces el general no se puso a esperar, sino que le dio la orden al coronel y fueron y destruyeron todos los cultivos. Pues aunque parezca de no creerlo, fue denunciado en la Procuraduría y el procurador de esa época, que era un bocón de 7 suelas, de apellido Jiménez Gómez, hablaba hasta por los codos de ese sujeto. Claro que no se le quedaba atrás el contralor, que también fue al Cauca a decir que era que entregar el manejo de los recursos petroleros al ELN. Este procurador le abrió investigación al general Víctor Delgado Mayarino y al coronel de la policía porque se han extralimitado de autoridad destruyendo los cultivos de coca, de marihuana en la Sierra Nevada. Habráse visto. Entonces, si uno mira con espejo retrovisor, es que los pésimos presidentes de Colombia además han contado con pésimos eh, jefes de los entes o de las instituciones, pero todos pasan a la historia como grandes logros. Y seguramente si revisamos la memoria de las ejecutorias del señor Carlos Jiménez Gómez en la Procuraduría, terminamos los colombianos de rodillas rindiéndole reverencia, admirados por su gestión en el cargo y a deberle en la historia como otro prohombre que transformó el país, porque así son todos los politiqueros, son pésimos para trabajar por Colombia, pero habilísimos para construir unas falsas imágenes de sus gestiones. Mi coronel, con reverencia, admiración y respeto, guardemos un minuto de silencio en honor a las muchas víctimas de la violencia política que, en la práctica, era de total responsabilidad de los dirigentes de los tres partidos, el conservador, el liberal y el comunista, que nunca han atinado a lograr la convivencia pacífica entre los colombianos. ¿Tiene credibilidad y futuro la paz total de Petro si vemos en detalle el resonante fracaso de sus livianos negociadores con los grupos narcoterroristas de la administración Betancourt, época durante la que Gustavo Petro era terrorista del M-19? Infortunadamente nos toca decir que no tiene ningún futuro por las razones claras que vimos hoy. Ya hace 40 años que ocurrieron estos hechos. Hoy tomamos como ejemplo
un combate del batallón Magdalena con unos terroristas de las FARC que habían firmado un pacto y que estaban haciendo incursiones subrepticias para asesinar soldados y robarles los fusiles. Y afortunadamente la tropa reaccionó y los dio de baja. Eh, Vemos que al mismo tiempo en el Cauca estaban secuestrando, matando, robando y haciendo todos los daños, y el Cauca sigue igual después de 40 años. En Urabá, el EPL decía que se había desmovilizado y seguían cometiendo actos criminales. Que los terroristas que se han desmovilizado todos, o que decían que se han desmovilizado, o que Belisario Betancur los sacó de la cárcel, ahora se unieron en un solo paquete con la UP y todavía se preguntan por qué los mataron. Pues era que ahí tenían pecados que le debían cuentas a mucha gente, y el colombiano, que no cree en la justicia, optó por la mano propia y la violencia se vuelve interminable. Además, porque entre ellos no se mataron eh, por problemas de narcotráfico y por problemas de ocupación de zonas. Y si la UP y las FARC estaban matando gente del EPL en Urabá, pues los otros no eran mancos tampoco para quedarse quietos. Entonces, esto es un enredo tenaz. Y vemos que el señor Belisario Betancur, en medio de ese desorden, lo único que buscaba era su premio Nobel de Paz, de remate las instituciones, cometiendo errores como el del procurador investigando al director de la policía porque estaba cumpliendo con su función y porque no atendía a un concepto científico de una universidad tecnológica. ¿En qué cabeza cabe eso? De una universidad tecnológica que está dedicada a temas de tecnología, como su título, su nombre lo indica, de conceptos sobre cultivos de coca en la sierra, de marihuana en la Sierra Nevada. Ahí se nota que hay un sesgo, una implementación politiquera y unos intereses siniestros. Y al mismo tiempo el M-19 destruyendo el país y enviando a politiqueros que servían, entre comillas, de voluntarios a traer los mensajes para legitimar el terror contra Colombia y hablar de paz. Y de esos entuertos hacía parte Gustavo Petro, con los mismos que están negociando ahora. ¿Qué credibilidad puede tener eso? Ninguna. ¿Y qué posibilidades de que tenga éxito para Colombia? Ninguna. Quizás éxito para ellos, para los comunistas, de seguir depredando a Colombia mucho, pero para Colombia cero. Adelante, mi coronel, con su comentario de hoy. Mi coronel, mi comentario del día de hoy está titulado Engaño y corrupción. Culpable soy yo, los mismos con las mismas. Nos entendemos hoy con el municipio más antiguo del departamento del Huila, Timaná o la Villa de la Gaitana. Atrae nuestra atención el día de hoy. Ya escuchamos su importancia geopolítica al sur del Alto Magdalena, estribaciones de la cordillera oriental, en lo que denominan el valle montañoso del río Magdalena. Y como muchos de nuestros municipios de este país, lleno de exuberante riqueza natural y agrícola, en especial cafetera, también de ganadería y producción de derivados de la leche, pero además sus habitantes son trabajadores y luchadores, tal y como lo demuestra el origen de esa heroína y líder indígena reconocida por organizar uno de los movimientos de rebeldía y resistencia más importantes del siglo XVI. Pero su riqueza y bondades, como en todos los municipios alejados de las autoridades, especialmente son bocado de cardenal para todas las mal llevadas intenciones de los grupos de chusmeros, bandoleros o narcoterroristas, como se quieran calificar, porque son la mejor opción para esconderse, implantar sus foráneas ideas fracasadas, pero tener esa minita que bajo la extorsión, el secuestro, el asesinato, el reclutamiento de menores y los desplazamientos forzados a punta de terror imponen sus exigencias y hacen de una hermosa zona verde natural una roja y gris que impide
la convivencia pacífica y el anhelo de paz del país. La fuerza pública realiza ingentes esfuerzos por llevar y mantener la paz en estos sitios. Patrullan brindando protección a la población rural y urbana. Nada de esto es reconocido y al contrario del apoyo y la exigencia, se les ata de manos para que los bandidos hagan y deshagan por todo lado. A la hora del juicio de responsabilidades, no sacamos nada con saber la verdad, pues la justicia no funciona o parece coaccionada, pero en fin, los responsables por más de 60 años en Colombia son los políticos, gentes como usted o como yo, que conocemos desde todas las cabeceras, desde todos los tiempos, que conviven en nuestras regiones, sean apartadas o no de las cabeceras. Y siempre resultamos votando por los mismos, a punta de tamal o teja, sumados a la a la promesa de un tiempo mejor o una paz que nada que llega. Y amén de estos caciques politiqueros, atrás vienen y con empuje sus hijos y nietos, todos tras el poder. No podemos desconocer el engaño y la traición donde hoy aparece un arrepentido diciendo que usa drogas y que se va a regenerar o ya lo está, cuando en sus actuaciones demuestra todo lo contrario. Solo son mansas ovejas mientras los eligen, y aquel que salió con el cuento de que si gana el no, el acuerdo se cae, físico engaño, fue que ante el mundo y los organismos internacionales engañó y mintió con su falsedad ideológica de que la guerra en Colombia ha terminado. Le abonó a medio mundo esta irrealidad, o dígame, ¿cuál guerra? ¿No seguimos igual que antes, dejándonos engañar y tramar de hechos que justifican el fin, que para muchos casos es el premio Nobel? Lo más duro es que todo esto y los viajes y los engaños nos los hacen en nuestras propias narices, con nuestros propios impuestos, para que terroristas en el Congreso y los hijos de los politiqueros estén bien, gocen de grandes beneficios, sean millonarios y acá nos mantengan en luchas intestinas que solo traen más de lo mismo. Muchas tramas, todas cortinas de humo para seguir con la deshonestidad. Pero si sabemos que esto es real, ¿por qué no hacemos algo para cortarlo de raíz? Si seguimos votando por los mismos hasta que se forme ese círculo vicioso donde se vuelve atrás con más muertes, más corrupción, más robos, en fin, seguiremos obteniendo lo mismo y más cruel. Cuando nos demos cuenta de esto, será tarde para aplicar los correctivos del caso, porque ya se han gastado lo que se han robado. Muchas gracias, mi coronel Villamarín. Bueno, muchas gracias, mi coronel. Su reflexión apunta que el problema sigue siendo la dirigencia política y la forma como se hace política en Colombia, sumada a la indiferencia del pueblo colombiano que por ignorancia, por apatía, por estar en otros enfoques, no entendemos la realidad que tenemos todos los días ante la vista. Este hecho es muy diciente mientras se hablaba de paz con las FARC e insistían que ellos eran arcángeles. En varias regiones del país el ejército estaba destapando que eso no era cierto, pero el señor Belisario Betancur, que era el presidente, seguía empeñado en que hay que hacer la paz. Y luego hizo lo mismo Pastrana, hizo lo mismo Samper, hizo lo mismo Santos,
y ahora pues Petro, que es de los mismos, lo hace con mayor descaro. Entonces toda la responsabilidad no es de este sujeto descompuesto que tenemos ahora, de lo que está acumulado. Él es responsable de lo que pasa en este momento, pero lo que viene acumulado es más de lo mismo y así muy difícil que logremos la paz mientras no se reoriente todo ese enfoque. Esta noche continuaremos con la actividad consuetudinaria de la memoria histórica, perdón, de la formación de estadistas, comisión de estrategas, y mañana estaremos con nuestro episodio 764 de la memoria histórica.